Hoy día vamos a conversar con el doctor Andy Carrión, penalista reconocido, porque queríamos sus impresiones a propósito de la decisión de la justicia chilena que en primera instancia ha ampliado el tema de la extradición a Fujimori y en este tema ha, agregado el caso de las esterilizaciones forzadas. Pero es una primera instancia de la justicia chilena. Doctor Carrión, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Rodolfo, y gracias por estar en tu programa. Qué ocurrencia. Cuéntenos este asunto de la ampliación de la extradición por parte del gobierno chileno en el caso Fujimori. Es una decisión reciente que ha tomado la judicatura chilena y, ojo, recién en una primera instancia. Es una jueza suprema la que acaba de aprobar la solicitud de ampliar la extradición por 5 casos más, entre ellos el caso de las esterilizaciones forzadas. Pero como todo trámite de esta naturaleza todavía queda una segunda instancia y ya ha adelantado la defensa de Alberto Fujimori de que van a apelar esta primigenia decisión abordada y que será dilucidada en la Corte Suprema chilena. Pero por los antecedentes, incluido el antecedente propio que abarcó a Alberto Fujimori en la decisión primigenia que aceptaron la extradición por los casos, por ejemplo, de Barrios Altos y La Cantuta, es ya previsible de que la Corte Suprema vaya a reafirmar esta decisión de ahora proceder a la ampliación de la extradición ya por 5 casos más. Ahora, aclarando, no es que al gobierno chileno o a la justicia chilena se le ocurrió ampliar el tema de la extradición en el caso Fujimori, sino que debe haber existido alguna solicitud del Perú. Por supuesto, y ya lo habían adelantado hace algunos años, incluso en la justicia peruana, a raíz de las investigaciones que se estaban llevando en nuestro país, de que iban a solicitar una ampliación de la extradición por algunos de los casos en los cuales venía investigándose hechos que acaecieron en su gobierno, como por ejemplo uno de los más connotados, el caso de las esterilizaciones forzadas. Es a petición de nuestro gobierno que se activa la Fiscalía chilena para de esa forma postular la extradición ante el Poder Judicial. Y lo que ha sucedido ahora es de que ya existe una primera decisión por parte de la judicatura chilena que es casi probable de que esto lo vayan a ratificar en la Corte Suprema. ¿Cómo es generalmente el trámite de las acciones en estos asuntos? ¿Se puede apelar? ¿Hay una audiencia? ¿Cuánto demora? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Cómo es ese asunto? Bueno, ha tomado muchos años, por cierto, hasta que la judicatura chilena tome la decisión en una primera instancia de amparar esta ampliación de la extradición. El procedimiento que se sigue es después de la decisión que toma en una primera instancia, las partes tienen que ser notificadas con la decisión. Una vez que sean notificadas, pueden solicitar no solamente la ampliación de las audiencias, sino que además esta tiene que ser subida a la Corte Suprema, elevada a la Corte Suprema para que ahí convoquen a una audiencia en la que la defensa propondrá postulado para que no se ratifique la ampliación de la extradición y por otro lado la Fiscalía para que se ratifique este pedido. La Fiscalía peruana. La Fiscalía chilena. Es la Fiscalía chilena. ¿Toma parte de la justicia peruana o no? Sí, como agraviados en realidad, porque somos los que hemos apuntalado, hemos gatillado esta solicitud, pero quien hace suyo ya el pedido de la extradición es la Fiscalía chilena y son ellos los que van a tener que enfrentar este caso en la eventual segunda instancia. Pero nos encontramos por ahora ante una decisión judicial. Siempre un procedimiento de extradición implica también una decisión del Ejecutivo. Es decir, si se ya ratifica esta decisión dentro de la Corte Suprema en una segunda instancia, tendrán que enviar esta solicitud con esa decisión al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo chileno tendrá que analizar dentro ya de sus propias prerrogativas si es que procede o no la extradición. Si tenemos en cuenta los precedentes que han tomado en cuenta el Ejecutivo para afirmar o avalar la extradición, pues también parece maduro que ya esto también tendría que tomarse de manera positiva por el Ejecutivo chileno. Este trámite que nos está explicando detalladamente, doctor Carrión, más o menos ¿cuánto demora? Ese es el gran problema, ¿no? Porque los trámites para garantizar el derecho de defensa, la incorporación de pruebas, entre otros, toma su tiempo. Así es que yo creo que estaremos alrededor de un año dentro de este proceso, porque recordemos de que no solamente se acaba el procedimiento o el trámite en el Poder Judicial, sino que además también se requiere la venia del Poder Ejecutivo y con ello ya la ampliación final que tendría que remitirse a nuestro país para que la Corte Suprema haga suya esta decisión de la justicia chilena. Muy bien, pongámonos en el siguiente contexto. Llega este caso de la ampliación de la extradición de Fujimori por decisión de Chile, del gobierno, la justicia chilena,
llega al Perú, ya el trámite terminó, se apeló y al final se decidió atender estos casos, entre ellos, que son 4, entre ellos las esterilizaciones forzadas. Pero llega en el siguiente contexto, en el que estamos actualmente. Fujimori está libre, indultado. ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo asume la justicia, digamos, peruana ya este proceso de los 4 casos con el expresidente libre? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Porque durante las últimas horas y días después de que se conoció esta decisión de la justicia chilena, se deslizó la idea de que al haber sido indultado, Alberto Fujimori ya no podría ser juzgado por los otros casos que ahora están habilitando en la justicia chilena. ¿Y cuáles son los casos? Y aquí los tengo enumerados. Primero, el caso de la familia Ventosilla. El segundo caso, el operativo militar para el rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón. El tercer caso sucedió en el penal Castro Castro. El cuarto, el de las esterilizaciones forzadas. Y el quinto, el de secuestro de militares. Tendrían que ser estos casos quienes abarcarían en rigor el juzgamiento a Alberto Fujimori. Pero volviendo a este tema, yo estoy seguro de que cualquiera que esté enterado de los elementos mínimos del indulto y sus alcances, pues estos se aplican únicamente a los que se encuentran dentro del proceso implicado al imputado. Y Alberto Fujimori, por estos 5 casos, aún no ha sido procesado. No hay un proceso en sí en contra de Alberto Fujimori, porque eso es precisamente lo que se está esperando de la justicia chilena. Es decir, en pocas palabras, el indulto abarcó únicamente a los procesos que están en curso en nuestro país, teniendo a Alberto Fujimori como imputado. Así es que si la justicia chilena avala que se amplíe la extradición por estos 5 casos, entonces no habría ningún inconveniente de procesarlo a Alberto Fujimori por estos 5 casos, incluyendo el más paradigmático de ellos, que es el de las esterilizaciones forzadas. Es natural que la defensa de Alberto Fujimori señala que el indulto se abarca todos los casos, pero eso no es así. No, de ninguna manera, porque no es prospectivo el indulto, no es a los casos que van a surgir, claro. Es siempre retrospectivo. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Muy bien. Por ese lado, la situación se puede complicar para el expresidente, que puede terminar preso no porque se le levante el indulto, porque está mal hecho, sino por estos nuevos juicios. Por estos nuevos juicios tendría que enfrentarlos ahora en nuestro país, ¿no? Y hay un tema importante también, porque muchos de los delitos que están ahora siendo analizados por la justicia chilena, en esta primera instancia se afirmó de que son imprescriptibles, es decir, la justicia chilena asume la imprescriptibilidad de estos delitos porque constituirían delitos de lesa humanidad. Y eso lo dice la propia resolución tomada en primera instancia por la jueza chilena, con lo cual el paso del tiempo no enervaría la posibilidad de que Alberto Fujimori sea juzgado por estos 5 casos que ahora tendría que enfrentar en nuestro país. Muy bien, junto con este tema, lo de Chile y la presunta apelación que seguramente se va a dar, etcétera, también ya teníamos en ciernes en la vida política del país en estos días aquello de que si Fujimori puede o no puede ser candidato. Algunos dicen que no, incluso han llegado a decir no puede ser candidato ni a regidor. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo ve la figura usted legal respecto de si Fujimori tiene o no derecho a candidatear? Mira, mi respuesta es un rotundo no. No es posible que él candidatee a algún puesto de elección popular. ¿Cuál es el argumento? ¿Y por qué? Porque el artículo 34 de la Constitución señala precisamente que aquella persona que ha sido condenada por un delito doloso no puede postular un cargo de elección pública, de elección popular. Creo, ¿no? Exactamente, el 34 hay 2 apartados, el 34A y el 34B. Y simplemente lo señala de esa manera. Y es más, ¿no? Algunos dicen de que el indulto, volviendo a esta figura, habría hecho desaparecer el hecho, el delito, y que por tanto él no tendría ninguna sentencia condenatoria impuesta. Pero eso es falso, porque el indulto lo único que hace es eliminar la pena. Pero el hecho, el delito en sí, ha sido declarado existente por el Poder Judicial en todas las instancias posibles. Distinto sería el caso si hablamos de una amnistía, ¿verdad? Pero este no es el caso, es otra cosa. El indulto yo conversaba hace algunos días con el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Mesía, y él sostenía que si se le indulta, entonces está rehabilitado y por lo tanto tiene todos sus derechos incólumes. Me sorprende que un expresidente del Tribunal Constitucional realice esa afirmación, ¿no? Porque todos sabemos de que para rehabilitarse o considerarse rehabilitado, no solamente tiene que cumplir el íntegro de la pena, sino además pagar la reparación civil.
Si uno no paga la reparación civil, no se encuentra rehabilitado. Y esta discusión la hemos tenido en infinidad de programas, de conferencias respecto a Antauro Humala, ¿verdad? Antauro Humala al día de hoy no puede postular tampoco porque él no ha cumplido con el pago de la reparación civil, por tanto no se encuentra rehabilitado. Cerrón tampoco pudo ser candidato a la presidencia, me parece, por esos temas. Y eso es un punto importante porque Cerrón estaba dentro de la plancha presidencial, él era el segundo vicepresidente, no, primer vicepresidente, y la segunda era Dina Boluarte. Pedro Castillo encabezaba la plancha presidencial, luego seguía Vladimir Cerrón y finalmente Dina Boluarte. Él tuvo que salir de la plancha presidencial a raíz de que en el interín le impusieron una sentencia condenatoria. Entonces, si uno maneja ese criterio para Cerrón, pues también tiene que manejarlo para los demás, porque es una interpretación que da la Constitución. Muy bien, termino con dos. Entonces, el doctor Carlos Messía, que nos declaró a nosotros hace algunos días, ¿tendría que revisar sus libros de derecho o regresar a la universidad? ¿Qué le aconsejaría a usted? Sí, por supuesto, y además quizás le está ganando un poco su tendencia partidaria, ¿no? Porque entiendo de que él es muy cercano al partido Fuerza Popular. Aunque él dice que no, que si alguna tendencia tiene es una tendencia prista. Bueno, puede decir lo que sea, pero vemos los servicios, digamos, las posturas políticas que él durante los últimos tiempos ha tenido, y es evidente de que él tiene un acercamiento a ese partido político. Entonces, yo diría que su opinión más bien es una opinión política y no es de ninguna manera una opinión jurídica. Y la última, muy rápidamente, doctor. ¿Usted preferiría seguir observando cómo se está manejando el Colegio de Abogados de Lima o piensa que ya podría dar una opinión respecto de, su presencia? Porque hace años, salvo que usted me corrija, estábamos reclamando a la conciencia jurídica del país, que se supone es el Colegio de Abogados de Lima, expresando posición en el aspecto legal, constitucional. Yo diría que felizmente durante los últimos días y semanas hemos estado apreciando ciertos comunicados por parte del Colegio de Abogados de Lima. Podemos o no estar de acuerdo con el contenido de los pronunciamientos, pero ya está generando una presencia en el debate a partir de temas políticos y jurídicos importantes para nuestro país. Pero yo creo que más bien la dirección debería ir para el posicionamiento de los propios abogados dentro de la discusión y no necesariamente para quien dirige en su oportunidad el Colegio de Abogados. Esperemos de que esto pueda tener elementos correctivos para generar mayor presencia de quienes tienen una participación preponderante dentro de la discusión nacional, porque toda la discusión nacional, querramos o no, se enmarca o bien dentro de la Constitución o bien dentro de los códigos. Muy bien, doctor, ha sido muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos, amables televidentes, a una brevísima pausa y luego seguimos con Pulso Informativo.